Hola mis queridos y mis queridas Piscis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para el amor y para mis solteritos y para mis solteritas. Bueno, vamos a ver qué te dice inicialmente los arcángeles con respecto a ese amor. También invitarte a que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like a este video, activando todas las campanitas, comentando y siguiéndome en mis redes sociales. El arcángel Rafael te dice, te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de ese amor saludable, que te permita estar con otras personas y ser ejemplo y ser impulso para otras personas que también están buscando el amor. Eres un alma muy caritativa, confía en nuestra guía y el soporte que brindamos en tu camino, te dice el arcángel Rafael a ti en esta ocasión con respecto al amor. ¿Listo? Así que si en determinado momento tienes que tomar algún tipo de decisión con respecto al amor, pide al arcángel Rafael que sane tu entendimiento, tu corazón, para tomar las mejores decisiones para ti y las personas involucradas. Bueno, vamos ahora a comenzar con la lectura para mis parejitas. Piensa en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Y le vamos a preguntar a las cartas qué es lo que siente por ti esa persona especial. Wow, te ama, te quiere. Definitivamente que sí. Siente que contigo tuvo que dar un salto de fe. No porque tú seas una mala persona, no porque eres maravilloso, maravillosa, sino por los sentimientos o por las experiencias anteriores de esa persona. Ha tenido que vivir varios ciclos complicados en cuanto a las relaciones, pero le ha apostado por ti, mi querido y mi querida Piscis. Entonces, cuando piensa en ti, sonríe, cuando te ve, sonríe y sueña con lo que pueda ser el futuro entre ustedes dos, mis queridos y mis queridas Piscis. ¿Qué es lo que espera de ti tu persona especial? Que esta sea una relación de 50-50, que lo que él dé, tú también lo puedas dar, no tal vez de la misma manera o exactamente al mismo nivel o exactamente lo mismo, sino que sea algo equiparable, que el uno se complemente con el otro. Espera que tú seas esa persona recta y correcta que ha estado esperando desde hace bastante tiempo esa persona, lo que piensa de ti, que tú eres alguien franco y que eres una persona muy próspera, dice, en cuanto al dinero, en cuanto a la salud y en cuanto al amor. Confía muchísimo en ti, tu persona especial. Dice que contigo se siente relajado, relajada al 100% se siente contigo y que a tu lado podría conseguir esa paz y esa tranquilidad que desde hace mucho tiempo ha estado esperando. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja. Van a tomar una decisión muy firme los dos, una decisión de ir a otro nivel de esta relación y de trabajar juntos, hombro a hombro. Mira, muy seguramente toman una decisión muy fuerte de o irse a vivir juntos los dos solos o ir y experimentar a un lugar lejos de donde ustedes están en este momento, irse a trabajar juntos o ir a estudiar juntos, ir a luchar juntos y construir algo muy fuerte juntos ustedes dos. Esta es una persona que no se viene como con medias, sino que es alguien que quiere que las cosas funcionen realmente. Muy seguramente es una persona de signo fuego, signo Aries, Leo o signo Sagitario con la cual tú estás en este instante. Es una relación bonita, es algo que es lo que tú habías estado esperando, lo que tu persona especial habían estado esperando y que por fin llegó a la vida de ustedes. El consejo de sus guías espirituales en este instante te dicen que no tengas miedo de renacer de las cenizas que han dejado relaciones bastante fallidas,
que has tenido tú y tu persona especial también. Te dicen también fortuna en tus viajes, ese proyecto que tienen para irse a vivir juntos o para irse lejos juntos a experimentar, a trabajar, a estudiar, les va muy, muy bien, excelentemente bien. Que cada cosa que tú hagas en esta relación le infundas el sello del amor, el sello de los buenos deseos. Yo sé que ustedes lo hacen, pero igual eso es lo que dicen tus guías espirituales. Si quieres escribir algo hermoso, bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo triunfamos, valemos oro y diamantes, avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás en una relación, en una pareja. Ahora vamos con la lectura para mis pececitos y pececitas que están solteros y solteras y están interesados en alguien y quieren saber, quieren stalkear a esa persona a ver si les conviene o no les conviene. Definitivamente sí te conviene, te dice estas cartas en este momento. Hay personas que hablan de esa persona y que te dicen cosas negativas, pero mejor tú conoces a ese personaje tú directamente, porque es una persona que pareciera ser perfecto o perfecta, pero él o ella quiere que esté con él o con ella una persona que realmente lo mire como es, con sus debilidades y con sus defectos. Muy seguramente es alguien que en su infancia ha sufrido bastante, tal vez abandono, tal vez muchas cosas que le han llevado a ponerse una armadura de fortaleza, y por eso es que todo el mundo lo ve como un guerrero, como una guerrera, pero quiere a alguien que lo mire en su interior, que mire en su corazón realmente, y que no le hable solamente de trabajo o de proyectos o de las cosas, sino que vaya mucho más allá. O sea, la clave para conquistar a esa persona es no hablarle de tanto de trabajo, ni de proyectos, ni de lo que ha hecho, porque muy seguramente es una persona exitosa, sino que hablen de cosas sencillas de la vida, del clima, de tal vez de que si te gusta el campo, si no te gusta, de cosas así sencillas de la vida. Eso es lo que le gusta, de cocinar, tomarse una copa, pero necesita es algo como familiar esa persona, algo como más íntimo, más familiar, y que alguien que respete su pasado y que sepa acogerlo como, como algo familiar. Siento que es alguien muy solitario, una persona de Escorpio podría ser bastante solitaria, y que no tenga tantas personas a su alrededor realmente. Es alguien muy, sí que conoce a mucha gente y todo eso, pero pocas personas llegan a su corazón. Y esa persona necesita a alguien así. Vamos a ver el consejo de tus guías espirituales en este instante, mi querido y mi querida Piscis. Te dicen que en sueños tendrás revelaciones acerca de esta persona, de quién es realmente, y te dicen que no estés tan disponible para él o para ella, que es algo que le va a gustar, sí, realmente, y que te muestres tal y como eres, así, maravilloso, maravillosa, y que verás que el estar con esta persona, tener una relación con esta persona sincera, real y familiar, te va a sacar también a ti de una soledad, de una estabilidad con respecto al amor. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.